T1, el primer susurro. Esa noche, el silencio del convento era tan espeso que parecía rezar por sí solo. Clare, la más joven de las novicias, apenas podía dormir. Cada crujido de la madera antigua, cada golpe del viento contra los vitrales, le recordaba que aquel lugar no estaba vacío, aunque las celdas parecieran estarlo. Cerró los ojos, intentando ignorar el frío que se colaba por las paredes de piedra. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. No era un eco ni el sonido del viento. Era una voz clara, baja, casi tierna, y sin embargo, le heló la sangre. Clara. El corazón de la muchacha se detuvo por un instante. Se incorporó, con la respiración agitada, mirando alrededor de su celda estrecha. No había nadie. Solo su cama, el crucifijo de madera y esas paredes grises, tan viejas como el pecado. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, como temiendo que alguien la escuchara. El susurro volvió, más cerca esta vez. Clara vino de la pared junto a su cama, temblando. Apoyó el oído contra la piedra. El frío de la roca le atravesó la piel, pero lo que oyó la hizo olvidar el frío, risas apagadas, como si las paredes recordaran secretos que jamás debían salir. Retrocedió, persignándose, pero antes de que pudiera apartarse, algo más ocurrió. La piedra crujió, apenas un hilo de sonido, como si respirara. Y entonces, lo escuchó de nuevo, esta vez con palabras completas. Todos los pecadores tienen nombre, y el tuyo es el primero. Clara gritó, pero su voz murió en su garganta. Golpeó la pared con el puño, desesperada, y el eco de su propio miedo le respondió como un rezo profano. La puerta de su celda se abrió de golpe. Sor Elena, la hermana mayor, apareció con una lámpara. ¿Qué sucede, niña?, Clara tartamudeó, señalando la pared. Él en la pared, habló, dijo mi nombre. Sor Elena la miró con una expresión que no era de sorpresa, sino de lástima. Duerme, hija. Todos oímos algo la primera noche. Aprende a no escucharlo, o te arrancará el alma. Y sin decir más, cerró la puerta. Clara se quedó sola otra vez. La lámpara se había apagado, y la oscuridad volvió a cubrir su celda. Pero esta vez, no estaba en silencio, porque la pared volvió a susurrar. Y estaba, sonriendo. T2, los nombres olvidados. Esa noche, Clara no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de aquella voz reptaba por las grietas de la piedra como un veneno suave. Pero lo peor no fue escuchar su propio nombre, sino lo que vino después. Alrededor de la medianoche, el murmullo regresó. No era uno, sino varios. Voces, masculinas y femeninas, mezcladas, como si el muro se hubiese convertido en un confesionario vivo. Isabel, susurró una voz rota, seguida de un gemido. Padre Ramiro, otra voz, seca, casi ahogada. María. Clara se incorporó en la cama. Esos nombres no eran de las hermanas actuales. No los conocía. Sin embargo, cada uno parecía arrastrar siglos de polvo y luto. Se acercó despacio, como si algo más fuerte que su miedo la empujara. Puso la mano sobre la piedra y sintió un latido. No era posible, pero estaba ahí. La pared respiraba, como si bajo esa superficie hubiera algo vivo. Entonces, oyó su nombre de nuevo. No una vez, sino dos. Clara. Clara. Retrocedió de golpe. Recordó las palabras del sacerdote anciano que había visto en el comedor esa tarde. Si escuchas tu nombre 2 veces, comienza a rezar. No hay tercera. El miedo le apretó la garganta. Quiso correr, pero los susurros la rodearon como un rezo oscuro. Perdónanos. No queríamos. Nos encerraron aquí. Un golpe seco interrumpió el murmullo. Alguien estaba tocando la puerta de su celda. Clara tembló. Se acercó lentamente y abrió, pero el pasillo estaba vacío. Solo la sombra de los vitrales dibujaba cruces en el suelo. Y entonces lo vio, en la pared frente a su puerta. Entre las piedras cubiertas de moho, había letras, pequeñas, desgarradas, como talladas con uñas. Uno de los nombres decía, Isabel. Y justo debajo, otro, Clara, escrito a medias. Como si una mano invisible hubiese comenzado a grabarlo esa misma noche. El corazón de Clara golpeaba como un tambor. No pudo evitarlo, tocó las letras. Un líquido oscuro, espeso, comenzó a brotar de la grieta. No era agua, era sangre. Y entre los susurros, una voz nueva, más clara que las demás, dijo, bienvenida al muro, hija mía. T3, el pecado que no confesó. Clara no habló con nadie durante todo el día. Sus ojos evitaban a las demás hermanas. Y cada vez que pasaba frente a las paredes del convento, sentía que la piedra la observaba, como si guardara una sonrisa invisible.
Esa noche, cuando el silencio cubrió el claustro, decidió volver al pasillo donde había visto su nombre inacabado. Pero esta vez, no estaba sola. No deberías estar aquí, susurró una voz a su espalda. Era Sor Teresa, la más anciana del convento, cuyos ojos parecían haber visto más pecados que absoluciones. Clara tragó saliva. Yo, necesito entender qué pasa con estas paredes. Sor Teresa la miró largo rato y luego señaló el muro con un dedo huesudo. No son solo paredes. Cada una de ellas carga con un pecado. Si te acercas demasiado, te escuchará. Y si lo tocas, puede que te reclame. Antes de que Clara pudiera preguntar algo más, Sor Teresa se persignó y se marchó, arrastrando los pies, dejando tras de sí un silencio pesado. Clara se volvió hacia la pared. Por primera vez, notó algo distinto, marcas casi invisibles, símbolos que parecían tallados con desesperación. Y en la base de la piedra, una palabra apenas perceptible. Lujuria. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su respiración se volvió corta y temblorosa. Sin pensar, extendió la mano y rozó la superficie. La piedra estaba tibia. De repente, un susurro profundo, casi lascivo, salió de la grieta. Todos los que la tocaron, nunca se fueron. Clara intentó apartarse, pero algo la sostuvo, una fuerza invisible que la mantuvo pegada al muro. Imágenes ajenas comenzaron a invadir su mente, mujeres llorando, sacerdotes arrodillados, manos temblorosas que buscaban redención, y detrás de todo, una voz que reía, dulce y cruel a la vez. Cuando por fin logró liberarse, estaba jadeando. Su palma estaba manchada de rojo. No era sangre, parecía cera caliente. Y en ella, un nombre marcado, como un sello ardiente, Clara. Los susurros se multiplicaron, llenando el pasillo como un cántico blasfemo. Uno de nosotros, uno de nosotros. Clara retrocedió, tropezando, hasta que sus hombros chocaron con otra pared. Esta tenía otra palabra grabada, mentira. Y antes de que pudiera huir, un nuevo susurro emergió de esa piedra. Sabemos lo que no confesaste. T4, la misa de los muertos. Clara no podía borrar de su mente las palabras de la noche anterior. Sabemos lo que no confesaste. Durante el día, las hermanas parecían más silenciosas de lo normal. Sus miradas bajas, como si todas compartieran un secreto que ella aún no debía conocer. Pero esa noche, Clara descubrió la verdad. A las 3:33 de la madrugada, un tañido grave de campana resonó por el convento. No era la campana del amanecer. Era otra, más profunda, como si viniera de debajo de la tierra. Las puertas de las celdas se abrieron casi al unísono. Las hermanas, una a una, salieron en silencio, llevando velas encendidas. Nadie hablaba, nadie rezaba, solo caminaban, como guiadas por una fuerza invisible. Clara, dominada por una mezcla de miedo y curiosidad, las siguió. El cortejo descendió por una escalera oculta tras el altar principal, una que ella jamás había visto. El aire allí era denso, impregnado de cera derretida y algo más, un olor a piedra húmeda y hierro. Llegaron a una cripta iluminada únicamente por docenas de velas. En el centro, un altar de piedra cubierto de nombres tallados, miles de ellos, viejos y recientes, algunos borrados por el tiempo, otros frescos como heridas abiertas. Sor Teresa se colocó al frente y alzó la voz. Que los muros callen, hasta el próximo amanecer. Las hermanas comenzaron a entonar un cántico grave, en una lengua que Clara no reconoció. Y entonces lo oyó. Los muros respondieron. Los susurros no se callaron. Se mezclaron con el canto. Nombres, miles de nombres, voces que suplicaban, reían y maldecían al mismo tiempo. De pronto, una grieta en la pared se abrió, y una mano de piedra, gris y seca como ceniza, se asomó apenas, tocando el aire, como si buscara a alguien. Clara retrocedió, aterrada. ¿Qué es esto?, murmuró. Sor Teresa, sin mirarla, respondió. La misa de los muertos. Si no cantamos, ellos salen. Clara sintió que las velas parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagarse. Y por un instante, los susurros se detuvieron. Pero entonces, entre el silencio, una voz clara y fuerte rompió la calma. Clara. Todas las hermanas dejaron de cantar al mismo tiempo. Sus miradas se volvieron hacia ella. Sor Teresa, con el rostro pálido, murmuró. Rezaremos más fuerte esta noche, o nos la arrebatarán. T5, el retrato que sangró. Clara no dejó de temblar después de la misa de los muertos. Cada mirada de las hermanas parecía pesar sobre ella, como si ya supieran lo que los muros habían decidido, que su nombre no debía estar allí, y sin embargo, lo estaba. Aquella noche, incapaz de dormir, decidió ir a la capilla.
Tal vez rezar la ayudaría. Tal vez Dios aún podía escucharla. La capilla estaba vacía, iluminada solo por la luna que atravesaba los vitrales. En el altar colgaba el antiguo retrato de Cristo crucificado, ennegrecido por los siglos, sus ojos hundidos como si guardaran secretos que ningún mortal debería conocer. Clara se arrodilló. «Por favor», susurró. «No quiero escuchar sus voces. No quiero que me lleven». Un silencio espeso respondió a su oración. Luego, un sonido sordo. Un goteo. Clara levantó la cabeza lentamente. El retrato sangraba. De la corona de espinas, un hilo rojo comenzó a descender, resbalando por el lienzo como si la pintura hubiera cobrado vida. Clara retrocedió de rodillas, con el corazón a punto de estallar. La sangre llegó hasta el borde del cuadro y cayó al suelo, formando letras. CLARA. No, 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 gimió, cubriéndose la boca. Entonces, detrás de ella, los bancos de la capilla crujieron como si alguien invisible los rozara. Las velas que quedaban encendidas se apagaron una a una, y el goteo de sangre se transformó en un murmullo. «Confiesa, o el muro te tomará». Clara corrió hacia la puerta, pero se cerró de golpe frente a ella. Se volvió, jadeante, y vio algo imposible. El Cristo del retrato había abierto los ojos. Y no eran ojos de compasión. Eran vacíos, oscuros, hambrientos. Las lágrimas le nublaron la vista. De pronto, la puerta se abrió sola, como si alguien o algo hubiera decidido dejarla escapar. Clara huyó sin mirar atrás, pero antes de cruzar el umbral, escuchó el último susurro, suave y definitivo. «La próxima vez, no correrás». T6. Las confesiones enterradas. Clara no volvió a entrar a la capilla desde aquella noche. Cada vez que pasaba frente a sus puertas cerradas, sentía que el retrato de Cristo la miraba, incluso a través de la madera. Pero la curiosidad, o quizá la desesperación, empezó a crecer dentro de ella. Una madrugada, cuando todas dormían, escuchó los susurros otra vez. Esta vez no venían de las paredes de su celda, sino del suelo, como si algo enterrado bajo el convento quisiera salir. Siguiendo el sonido, Clara terminó frente al altar principal. Allí, en las juntas del piso de piedra, vio pequeñas líneas marcadas como cicatrices antiguas. Y entonces lo oyó con claridad. «Baja, están esperando». Las palabras hicieron que su corazón golpeara como un tambor. Contra todo sentido, apoyó las manos en el suelo, y uno de los bloques de piedra cedió, revelando una abertura estrecha con una escalera que descendía a las entrañas del convento. La oscuridad la tragó. Cada escalón parecía más frío que el anterior. El aire estaba cargado de olor a humedad, cera vieja y algo más, metal oxidado, como sangre seca. Cuando llegó al fondo, vio una puerta de madera carcomida. Sobre ella, tallada de forma irregular, había una sola palabra: «Confessens». Clara empujó la puerta y lo que vio la dejó sin aliento. Era una cripta enorme, iluminada solo por algunas lámparas de aceite casi extinguidas. En las paredes colgaban objetos antiguos, rosarios rotos, hábitos manchados, libros de oraciones quemados, y entre ellos, cráneos, cientos de ellos, alineados como testigos silenciosos de algo prohibido. Pero lo peor no fueron los restos. Fue el sonido, las voces, miles de susurros, como si las paredes respiraran pecados olvidados. «Robé, mentí, deseé, maté». Clara se cubrió los oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. Y entonces, entre aquel murmullo interminable, una voz más fuerte que las demás habló. «El tuyo aún no está escrito». Un viento gélido recorrió la cripta. De pronto, las lámparas se apagaron todas a la vez. Y en la oscuridad, Clara sintió dedos fríos, huesudos, rozando su nuca. Corrió escaleras arriba sin mirar atrás. Cuando salió, el altar se cerró solo, como si jamás hubiese existido esa entrada. Y sin embargo, al mirar sus manos, vio algo que le heló la sangre. Su palma estaba cubierta de polvo rojo, y en él, escrita con precisión macabra, había una palabra: «Pronto». T7. El ayuno de las almas. Clara no podía borrar la palabra de su mano. «Pronto». Cada vez que parpadeaba, parecía más oscura, como si no fuera polvo, sino ceniza viva. Esa noche, mientras las campanas marcaban la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. No eran pasos furtivos, eran procesionales, marcados, casi rituales. Espió por la rendija de su puerta y vio a las hermanas, una tras otra, caminando en silencio, con los labios cosidos por oraciones que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Clara las siguió. Llegaron al refectorio, pero no había comida. En su lugar,
Sobre la mesa larga y fría, descansaban cuencos vacíos, velas negras y una sola copa de plata, cubierta con un paño rojo. Sor Teresa levantó el cáliz. Su voz, quebrada por la edad, resonó con una solemnidad macabra. El muro debe beber antes que nosotras. Las hermanas respondieron al unísono. Para que calle, hasta el alba. Clara observó, aterrada, como Sor Teresa se cortaba la palma con una navaja pequeña y dejaba caer unas gotas de sangre en el cáliz. Luego, una por una, las hermanas hicieron lo mismo. Nadie lloró, nadie vaciló. Finalmente, Sor Teresa llevó el cáliz hacia la pared del refectorio. La piedra se abrió como una herida, mostrando una grieta oscura. Y entonces, la pared bebió. El sonido era nauseabundo. Un sorbo húmedo y hambriento. Mientras los susurros crecían. Agradecidos. Satisfechos. Cuando el cáliz quedó vacío, la grieta se cerró de golpe. Como si nada hubiera pasado. Pero no había terminado. Sor Teresa giró la cabeza hacia donde Clara estaba escondida y dijo, sin mirarla directamente: mañana, hija, será tu turno. Clara sintió que la sangre se le congelaba. Corrió de regreso a su celda. Pero los susurros la siguieron. Ahora más cercanos que nunca. Pronto, pronto, pronto. Y esa noche, cuando intentó dormir, la piedra junto a su cama empezó a respirar. T8, el voto de silencio. Clara despertó sobresaltada. La respiración de la pared aún estaba allí, pegada a su oído como un secreto imposible de ignorar. No pudo soportarlo más. Necesitaba respuestas. Esa mañana, durante el rezo matutino, se acercó a Sor Teresa. Madre, ¿por qué nadie habla de lo que pasa aquí? Susurró, casi sin mover los labios. Sor Teresa no la miró. Su voz fue apenas un hilo. Porque si lo nombramos, ellos escuchan. Clara frunció el ceño. ¿Ellos? Sor Teresa deslizó su rosario entre los dedos, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los que viven en los muros. No son almas ni demonios. Son lo que queda cuando el pecado no encuentra confesión. Aquella noche, Clara decidió probar algo. En su celda, a oscuras, habló apenas un susurro. ¿Quién está ahí? El muro respondió. Un golpe seco. 3 veces. Luego, una voz ronca, quebrada por el eco de siglos. Uno más, y callaremos juntos. El miedo le cortó el aire. Quiso gritar. Pero recordó lo que Sor Teresa había dicho: si hablas demasiado, ellos escuchan. Al día siguiente, observó con atención a las otras hermanas. Notó algo inquietante: ninguna de ellas hablaba fuera de las oraciones. No había risas, ni conversaciones. Solo miradas, y labios sellados por costumbre. Por la noche, Clara siguió a Sor Teresa hasta una pequeña sala escondida. Allí, sobre una mesa de piedra, descansaba un libro antiguo, sin título. Las páginas estaban llenas de nombres tachados con tinta oscura. Y al final de cada uno, una fecha. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, temblando. Sor Teresa la miró como si esas palabras fueran un crimen. El registro de las que hablaron. En ese instante, los muros de la sala comenzaron a susurrar. Clara sintió su propio nombre mezclado entre las voces, como un eco que no debía existir. Sor Teresa cerró el libro de golpe. Si no aprendes a callar, ellos te escribirán. Clara retrocedió, con el corazón martillando en su pecho. Y por primera vez, entendió el verdadero voto de silencio. No era una promesa a Dios, sino a las paredes. T9, la celda sin puerta. Clara ya no dormía. Cada noche, los susurros parecían acercarse más, arrastrando su nombre como una amenaza. Pero lo que escuchó esa madrugada fue distinto. Ven, abajo. Los pasos de las hermanas resonaban en los pasillos, como si nada extraño ocurriera. Pero Clara decidió seguir esa voz. La condujo hasta el ala más antigua del convento, donde las piedras estaban cubiertas de moho y el aire olía a tierra húmeda. Allí, al final del corredor, encontró algo imposible: una celda sin puerta. No tenía cerrojos, ni bisagras, solo un muro liso y, sin embargo, desde dentro, provenía un débil sonido, golpes suaves y un lamento ahogado. Clara retrocedió instintivamente. Pero entonces Sor Teresa apareció detrás de ella, sosteniendo una vela. No deberías estar aquí. Hija, ¿qué es esa celda?, preguntó Clara, su voz quebrada. Sor Teresa la miró con una frialdad antigua, casi ritual. Aquí guardamos a las que no saben callar. Clara palideció. ¿Vivas? Sor Teresa no respondió. Solo apoyó su palma arrugada contra el muro. Del otro lado, los golpes cesaron. Un susurro, casi un gemido, atravesó la piedra. Ayúdame. Clara dio un paso atrás, horrorizada.
¿Hay alguien ahí? Ya no, dijo Sor Teresa, apagando su vela. Eso que escuchas no es humano. El pasillo quedó en penumbras. Clare, con el corazón desbocado, vio como la pared de aquella celda se estremecía, como si respirara. Pequeñas grietas se abrieron, y de ellas brotaron letras formadas por una sustancia oscura. ¿Viscosa? ¿Clara? El muro conocía su nombre. Sor Teresa la tomó del brazo con fuerza inesperada. Si vuelves a este lugar, hija, las paredes no te dejarán salir. Clara huyó. Pero aquella noche, mientras yacía en su cama, escuchó el mismo susurro que venía de aquella celda maldita. Pronto serás una de nosotras. T10, el último sermón. Clara no podía apartar de su mente aquella celda sin puerta. Cada noche, los susurros de su interior la llamaban más fuerte, como si el muro supiera que tarde o temprano ella acudiría. Pero esa noche algo cambió, las campanas sonaron a una hora en la que nunca debían sonar. Medianoche. Las hermanas salieron de sus celdas en silencio, sosteniendo velas negras. Clara, impulsada por el miedo y la curiosidad, la siguió a distancia. Nadie habló. Nadie se atrevió siquiera a mirar atrás. El cortejo avanzó hasta la capilla principal. Allí, frente al altar, Sor Teresa estaba de pie con el antiguo libro de nombres en sus manos. Lo abrió lentamente y leyó una palabra que heló la sangre de Clara. María Inés, una de las hermanas, una joven pálida, con los ojos vacíos de esperanza, dio un paso al frente. No lloraba, no suplicaba, solo inclinó la cabeza como si aceptara su destino. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a susurrar con un fervor casi religioso. Confiesa, confiesa, confiesa. Sor Teresa levantó el libro. El muro reclama. Las hermanas respondieron al unísono. Y el muro se saciará. Entonces, Clara vio lo imposible. La piedra detrás del altar se abrió como una boca inmensa. De su interior emanaba un viento helado, acompañado de un gemido colectivo que no pertenecía a ninguna garganta humana. María Inés caminó hacia aquella abertura, como si algo invisible la empujara. Sus manos temblaban, pero no se resistió. Antes de entrar, susurró: «Perdóname, Señor», y en un parpadeo, el muro la devoró. No hubo sangre, no hubo gritos, solo un silencio absoluto. La piedra volvió a sellarse, y su nombre apareció tachado en el libro. Clara retrocedió horrorizada. Su pie rozó una vela y casi la hizo caer. Pero Sor Teresa giró la cabeza hacia ella. No dijo nada. Solo sonrió con una calma inquietante, y señaló el libro. En la última página, bajo la tinta fresca que borraba a María Inés, apareció un nuevo nombre. Clara, y junto a él, una fecha. Mañana. T11, la fecha marcada. Clara no podía respirar. Su nombre estaba escrito en el libro, sellado por una tinta oscura que parecía palpitar como carne viva. Mañana. Solo tenía una noche antes de que los muros la reclamaran. De regreso en su celda, intentó borrar la palabra de su mente. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las voces. «Pronto. Clara, pronto». Desesperada, comenzó a buscar una salida. Recorrió los pasillos del convento, esquivando las sombras de las hermanas que rezaban sin mover los labios. Fue entonces cuando vio algo extraño, un pequeño arco oculto tras una cortina de polvo en la biblioteca. No estaba en los planos del convento. Empujó la cortina y encontró una puerta diminuta, apenas lo bastante grande para una persona. En ella, grabadas con precisión macabra, estaban las palabras: «Camino de los redimidos». La empujó. El pasadizo era estrecho, casi sofocante, y olía a cera derretida y hierro viejo. En las paredes había cruces invertidas y marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar. Clara avanzó hasta llegar a una cámara circular iluminada solo por una lámpara agonizante. Allí encontró un altar distinto a todos, no había imágenes de santos. Solo un libro antiguo, aún más viejo que el que Sor Teresa usaba. Al abrirlo, Clara vio nombres, los mismos que estaban en el otro libro, pero sin tachar. Y al final, una frase escrita en sangre: «Confiesa lo que nadie ha dicho, y los muros te dejarán ir». Un ruido seco detrás de ella la hizo girar. La puerta se había cerrado. Y en las paredes de esa cámara, los susurros se hicieron insoportables. «Dilo, dilo, dilo». Clara cayó de rodillas, temblando. Recordó sus pecados más ocultos, aquellos que ni siquiera se había atrevido a decir en confesión. Y entonces entendió: el convento no se alimentaba solo de sangre, sino de culpas. Si no hablaba, la devorarían. Pero cuando abrió la boca para confesar, una voz distinta, grave, lejana, casi paternal, resonó desde la piedra: «Clara, no lo hagas». Se quedó helada.
Aquella voz no pertenecía a los muros, sino a algo enterrado mucho más profundo. T12, la voz bajo las piedras. Clara contuvo el aliento. Aquella voz no era un susurro más del convento. Era profunda, antigua, y sonaba casi humana. ¿Quién eres?, preguntó, con los labios temblorosos. El eco respondió desde lo más hondo de las paredes. Fui el primero. Las velas de la cámara titilaron. Y el libro frente a ella pasó de página solo, como si algo invisible lo tocara. Allí no había nombres. Solo una frase repetida una y otra vez. El silencio no basta. Clara retrocedió. Los muros parecían acercarse, respirando alrededor de ella. Los susurros de siempre gritaban su nombre. Pero aquella otra voz los ahogó, imponiéndose como un trueno bajo tierra. Si hablas, ellos mueren. Si callas, te consumen. Clara entendió entonces, el convento no era solo una prisión de piedra, era un pacto. Las hermanas alimentaban a los muros con pecados y sangre para mantener encerrado a lo que estaba más abajo. «Libérame», murmuró la voz, «y ellos callarán para siempre». Clara sintió el frío recorrerle la espalda. Si aquello era cierto, podía romper la maldición. Pero, ¿y si esa voz no era una promesa, sino una trampa? De pronto, detrás de ella, escuchó pasos. Sor Teresa estaba en el umbral, sosteniendo una lámpara. Su mirada no era de sorpresa, sino de furia. «No escuches lo que yace bajo las piedras, hija», dijo con un tono tan grave que parecía una sentencia. «Prefiere el muro. Es menos cruel». La cámara entera empezó a temblar. Las piedras crujían como si algo enorme se moviera en las profundidades. «Mañana tu nombre será tachado, Clara», susurró Sor Teresa, «y el convento seguirá en paz». Pero la voz bajo las piedras rugió. «O habla ahora, y todo termina». Clara miró el libro. Luego la grieta que comenzaba a abrirse bajo sus pies. Y en ese instante, por primera vez, los susurros de las paredes parecieron asustados. T13, la grieta prohibida. El suelo temblaba bajo los pies de Clara. La grieta se ensanchaba lentamente, dejando escapar un aire helado que olía a tierra antigua y hierro oxidado. Las voces de los muros gritaban su nombre. Pero aquella otra voz, profunda y solemne, se imponía sobre todas. «Abre, y serás libre». Sor Teresa avanzó hacia ella con el libro en la mano, los ojos llenos de una determinación fanática. «Aléjate de esa grieta, Clara. No sabes lo que está encerrado ahí. No pienso morir mañana». Clara respondió, temblando, pero firme. Sor Teresa levantó el libro como si fuera un arma. Las páginas comenzaron a arder con una llama oscura, y los nombres tachados brillaron como carbones encendidos. En ese instante, la grieta lanzó un rugido, y las paredes del convento, por primera vez, gritaron de miedo. «Mienten», susurró la voz bajo las piedras. «Ellos siempre han mentido». Clara cayó de rodillas, sus dedos rozando el borde de la grieta. Dentro vio algo imposible, cadenas enormes, oxidadas, que parecían sujetar una silueta colosal, una figura de luz oscura, retorcida, con alas rotas. Sor Teresa retrocedió, el terror atravesando su máscara de fe. «Si lo liberas, no quedará nada de este mundo. Si no lo hago, me devoran las paredes». Clara gritó, y sus palabras fueron tragadas por el eco. Las piedras alrededor de la grieta comenzaron a romperse, liberando un resplandor antinatural. Las otras hermanas llegaron, todas en silencio, con sus velas negras, una tras otra. Se arrodillaron y empezaron a rezar, no para Dios, sino para las paredes, suplicando que cerraran la grieta. Pero la grieta ya no obedecía. «Clara», susurró la voz profunda, ahora dulce, casi paternal, «di mi nombre, y todo terminará». Clara sintió como los muros trataban de atraparla. Susurros convertidos en aullidos. Sor Teresa gritó desesperada, «No lo digas. Es el nombre prohibido». Pero los labios de Clara ya se habían abierto, y de su boca escapó una palabra que ninguna lengua humana debería pronunciar. La grieta rugió. Las cadenas se rompieron. Las paredes empezaron a sangrar. T14, el convento que gritó. El sonido fue insoportable. No era solo un grito. Era como si todas las piedras, todos los pecados enterrados bajo aquel convento, alzaran su voz al mismo tiempo. Las paredes se agrietaron, y de cada fisura brotaba sangre espesa, corriendo como ríos oscuros que manchaban los hábitos de las hermanas arrodilladas. Clara estaba en el centro de la cámara, paralizada, mientras la grieta bajo sus pies se abría aún más. De su interior emergió una figura colosal, un ser encadenado, de alas rotas y ojos tan profundos como el vacío. Su voz, grave y solemne, retumbó en cada rincón. «He esperado siglos». Sor Teresa cayó de rodillas.
pero no para orar. Su rostro estaba desencajado de puro terror. Cae, Clara, ciérralo antes de que nos arrastre a todos. El ser la miró y sonrió. Un gesto imposible, más antiguo que el propio lenguaje. Ellas me mantuvieron aquí con sus muros. Ellas alimentaron mi prisión con almas y culpas. Pero tú me has llamado. Las hermanas comenzaron a gritar oraciones. Sus voces desgarradas ahogadas por el estruendo de las piedras partiéndose. Una tras otra. Fueron arrastradas hacia las paredes. Absorbidas como si el convento quisiera devorarlas antes de que él saliera por completo. Clare, temblando, retrocedió. ¿Qué eres? Soy aquello que prometieron ocultar incluso de Dios, respondió la criatura. Y sus cadenas se deshicieron en polvo. Pero tú, pequeña Clara, serás mi llave. Sor Teresa, en un último acto de desesperación, sacó de su hábito un crucifijo ennegrecido y lo clavó contra el suelo, recitando palabras en una lengua olvidada. Durante un instante, las paredes dejaron de gritar, y todo se volvió silencio. La criatura inclinó la cabeza, casi divertida. No puedes detener lo que ya comenzó. La cruz se quebró en las manos de Sor Teresa como si estuviera hecha de vidrio. El convento entero tembló. Las campanas tocaron solas. Un sonido agónico. Mientras el ser extendía sus alas rotas, y el mundo dentro de aquellas paredes dejó de parecer humano. Clare, con el corazón desbocado, entendió la verdad, ya no había vuelta atrás. La voz profunda habló una última vez. Ahora, solo falta el último nombre. Y las paredes lo susurraron al unísono. Clare, T15, el sacrificio final. El convento se sacudía como si respirara. Las paredes, cubiertas de sangre, latían al compás de aquel nombre maldito, Clara. La joven apretó los puños, mirando a la criatura que emergía por completo de la grieta. Sus alas rotas rozaban el techo. Y sus ojos, dos pozos de noche eterna, se clavaron en ella. Ven a mí, hija mía, dijo la voz. Grave, seductora, o deja que ellos mueran gritando. Sor Teresa, herida y sangrando, se arrastró hasta Clara y le sujetó el brazo con desesperación. No lo escuches. Si te entregas, el mundo quedará marcado para siempre. Las hermanas restantes lloraban, presas del pánico, mientras las paredes seguían devorando los cuerpos de aquellas que no podían escapar. Cada susurro era un mandato, cada eco una sentencia. Clara, Clara, Clara. Clara miró el libro caído a sus pies. Su nombre brillaba con una luz carmesí. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, entendió la verdad, los muros no querían sangre. Querían un sacrificio voluntario. Se levantó con una calma extraña. Si esto termina conmigo, entonces así será. No, gritó Sor Teresa. Pero Clara ya no escuchaba. Dio un paso hacia la grieta. La criatura sonrió, extendiendo su mano inmensa. Su voz llenó cada rincón del convento. Bienvenida al silencio eterno. Clara cerró los ojos. Y en el último instante, con una fuerza nacida del puro miedo y fe, tomó el libro y lo abrió en la primera página. En voz alta, clara como una campana, gritó: Yo borro mi nombre. Y con él, este pacto maldito. La tinta que sellaba su destino estalló como fuego líquido. Las paredes dejaron de susurrar y comenzaron a gritar. Pero no de hambre, de agonía. La grieta se cerró de golpe. La criatura rugió, atrapada de nuevo. Sus cadenas regenerándose entre alaridos que no eran de este mundo. Las hermanas cayeron de rodillas. Sor Teresa lloró en silencio. Cuando todo terminó, el convento quedó en ruinas. No había sangre en las paredes. No había voces. Solo un eco lejano, el eco de Clara, que había desaparecido junto con su nombre. Pero en la última página del libro, una nueva inscripción apareció escrita con una caligrafía imposible. Ella eligió, y volverá cuando la fe se quiebre otra vez. Epílogo, el eco de Clara. Décadas después, el convento ya no era un lugar sagrado. Sus muros derruidos estaban cubiertos de musgo y silencio, o eso creían los que se atrevían a entrar. Los aldeanos decían que, en las noches sin luna, aún podían oír campanas lejanas. No había campanario, no había monjas, solo un eco imposible, arrastrado por el viento, que repetía un nombre: Clara, un joven sacerdote, enviado por la diócesis. Llegó con la misión de bendecir las ruinas y cerrar aquella historia de superstición. Caminó por los pasillos desmoronados, cruzó los restos del altar y encontró el libro. A pesar de los años, no tenía polvo, no tenía moho. Lo abrió. Las páginas estaban vacías, excepto por una sola frase:
cuando la fe se quiebre, yo regresaré. El sacerdote sintió que el aire se volvía denso. Entonces lo oyó, un susurro suave, femenino, pegado a su oído. No cometas el mismo error, gritó, pero su voz se perdió en el eco de las paredes. Al mirar a su alrededor, las ruinas parecían haber cambiado. Ya no estaban muertas, sino vivas, respirando. Por un instante, vio una sombra de hábito blanco y el reflejo de una joven con ojos vacíos mirándolo desde un muro agrietado. Era Clara. El sacerdote huyó, jurando nunca volver, pero antes de salir, escuchó un último sonido, un murmullo que lo seguiría hasta el fin de sus días. SHHHH, los muros aún recuerdan tu nombre. Desde aquella noche, nadie volvió a pisar el convento, pero hay quienes aseguran que, si se reza demasiado cerca de sus paredes, estas susurran tu pecado más oculto, y si respondes, ellas contestan.